Fui vendida como esclava por mis propios padres, y tuve 16 hijos. Sí, hijo mío, lo que te cuento no es un invento ni un rumor de pueblo, es la verdad más amarga que cargué durante toda mi vida. Tenía apenas 12 años cuando mi padre y mi madre decidieron que yo no era más que una carga, una boca más que alimentar. En mi casa nunca sobraba nada, ni comida, ni ropa, ni cariño. La miseria nos rodeaba como un monstruo que cada día apretaba más fuerte. Y en lugar de protegerme, de buscar una salida digna, ellos hicieron lo impensable, me vendieron como si fuera un animal. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el calor quemaba mi piel, y mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos, me tomó de la mano y me llevó a la plaza del pueblo. Allí me esperaba un hombre mayor, con ojos fríos y manos ásperas. Era un hacendado, de esos que se creían dueños de todo y de todos. Negoció con mis padres como quien compra una vaca, regateando mi vida a cambio de un poco de dinero y sacos de maíz. Yo, una niña que todavía jugaba con muñecas hechas de trapos, fui entregada a él como si no valiera nada. Esa fue la última vez que vi a mi madre sonreírme, aunque su sonrisa estaba rota, llena de vergüenza. Pero en ese momento entendí que yo ya no le pertenecía a mi familia, sino a aquel hombre cruel. Desde ese instante me convertí en su propiedad. No tenía voz, no tenía derechos, no tenía ni siquiera un nombre, porque él me llamaba muchacha o sirvienta. Me levantaba antes que el sol para trabajar en el campo, moler maíz, cargar agua, limpiar la casa, y cuando la noche llegaba, lo peor comenzaba. Porque no era solo el trabajo físico lo que me desgastaba, era el abuso, el dolor, la humillación de ser tratada como menos que nada. Los años pasaban, y con cada uno de sus caprichos y abusos, mi cuerpo comenzó a cambiar. La primera vez que quedé embarazada tenía apenas 13 años. Una niña con un hijo en su vientre. No entendía nada de lo que estaba pasando, solo sabía que algo dentro de mí crecía mientras afuera yo seguía siendo una esclava. Ese fue el primero, pero no el último. Porque ese hombre, con su poder y su crueldad, me obligó a traer al mundo 16 hijos. Cada parto era un infierno, sin médico, sin ayuda, apenas con mis propias manos y un poco de agua sucia para limpiarme. Algunos sobrevivieron, otros no, pero cada vez que un nuevo hijo nacía, yo sentía que mi alma se rompía un poco más. Me preguntaba, noche tras noche, ¿qué clase de madre era yo? ¿Cómo podía amar a esos niños si habían nacido del dolor y del abuso? Pero entonces los miraba, pequeños, indefensos, y comprendía que ellos no tenían la culpa. Ellos eran inocentes, igual que yo lo había sido cuando mis padres me entregaron. Mi vida entera fue marcada por esa traición inicial, unos padres que me vendieron, un hombre que me esclavizó, y 16 hijos que me recordaban cada día que yo nunca tuve elección. Y aunque el mundo parecía haber decidido mi destino, dentro de mí se encendía una chispa, una pequeña voz que me decía, no todo terminará así, algún día hablarás, algún día tu verdad saldrá a la luz. Esa es la historia que hoy, con lágrimas en los ojos, empiezo a contarte. Hijo mío, lo que viví después de aquel primer hijo fue todavía más duro de lo que te conté. El hacendado no tenía piedad. Para él yo era un objeto, un cuerpo que le servía para satisfacer sus deseos y para darle más hijos, como si yo fuera una máquina destinada a parir. No le importaba si mi cuerpo sangraba, si mis huesos dolían, si yo apenas podía caminar después de cada parto. Para él, yo solo era su criada. Con cada hijo que llegaba, mi corazón se llenaba de sentimientos encontrados. Por un lado, un amor profundo hacia esos pequeños que lloraban en mis brazos, que buscaban calor en mi pecho. Por otro lado, un dolor inmenso al saber que no podía ofrecerles más que pobreza, cadenas y lágrimas. Porque aunque eran hijos suyos, aquel hombre no los veía como familia, los veía como propiedad. Crecían conmigo en los rincones de la hacienda, sin caricias de padre, sin abrazos de madre, apenas con el refugio de mi voz y mis manos. Había noches en que yo no podía dormir. El frío se metía por las grietas de las paredes de barro, y mientras los niños tiritaban, yo rezaba en silencio, Dios mío, no permitas que mueran, dales fuerzas, no permitas que sus vidas sean tan oscuras como la mía. Y en esas oraciones, lloraba. Porque aunque yo misma había sido traicionada por mis padres y por la vida, no quería repetir ese dolor en ellos. La gente del pueblo lo sabía. Claro que lo sabían. Me veían con el vientre hinchado una y otra vez,
Me veían llevando niños en brazos mientras todavía era casi una niña yo misma. Pero nadie decía nada. Nadie se atrevía a enfrentarse al poder del hacendado. En esa época, los hombres ricos eran intocables, y las mujeres pobres como yo no teníamos voz. Éramos sombras caminando en silencio, condenadas a obedecer. Hubo momentos en que pensé en huir. Varias veces, cuando el hombre se emborrachaba y quedaba dormido, yo miraba hacia la puerta de la hacienda con un hijo en brazos y otro tirando de mi falda. Pensaba, si corro ahora, tal vez pueda llegar lejos, tal vez alguien me ayude. Pero la realidad era cruel. ¿A dónde iba a ir con tantos hijos pequeños? ¿Quién nos iba a dar de comer? ¿Cómo iba a protegerlos de un mundo tan hostil? Y entonces, entre sollozos, volví a sentarme en la esquina de la habitación, resignada, prisionera no solo de ese hombre, sino también de mi propio miedo. Lo peor era la soledad. No tenía a nadie. Mi madre me había entregado, mi padre había aceptado el dinero sin remordimientos, y mis hermanos me olvidaron. Para ellos yo había dejado de existir. Y mientras tanto, yo seguía creciendo rodeada de niños que eran míos, pero que me recordaban cada día el precio de mi esclavitud. Un día, sin embargo, algo cambió. Uno de mis hijos mayores, ya con unos 10 años, me miró a los ojos y me preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca vamos al pueblo? ¿Por qué papá nunca nos lleva? ¿Por qué siempre estamos aquí encerrados?». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi pecho. ¿Cómo explicarle que no teníamos libertad? ¿Cómo decirle que él mismo era fruto de un destino impuesto por la crueldad? Lo abracé fuerte, tan fuerte que pensé que iba a romperme los brazos, y le dije lo único que podía decir: «Algún día, hijo, algún día entenderás». Ese día comprendí que mi historia no podía quedar enterrada en silencio. Que aunque yo estuviera atrapada, debía encontrar la manera de que mis hijos supieran la verdad. Ellos no merecían cargar con una vida de mentiras, no merecían repetir mi destino. Y fue en ese instante, con el corazón lleno de dolor pero también de determinación, que me prometí a mí misma: «Algún día hablarás, algún día alguien escuchará tu voz, aunque te cueste la vida». Hijo, mientras mis hijos crecían, yo también iba perdiendo pedazos de mí misma. No era la misma niña que fue vendida a cambio de dinero. La inocencia se había ido, la risa se había apagado, y en su lugar había una mujer endurecida por la injusticia. Mi piel estaba marcada por los partos, mis manos agrietadas por el trabajo en la hacienda, y mis ojos cargaban con un cansancio eterno. Cada día se repetía igual: levantarme antes del amanecer, preparar lo poco que teníamos para comer, limpiar, atender a los niños, soportar las humillaciones del hacendado. Cuando él estaba de mal humor, los gritos retumbaban en las paredes. Y si había bebido, sus manos eran aún más crueles. Nunca olvidaré el sonido de mis hijos escondiéndose detrás de las cortinas o debajo de la cama, temblando de miedo cada vez que él levantaba la voz. Lo más doloroso era ver cómo el tiempo pasaba y yo seguía sin esperanza. 16 hijos en total llegué a tener, uno tras otro, como si mi cuerpo fuera tierra fértil para sembrar dolor. Algunos no sobrevivieron. Sí, hijo, varios murieron antes de cumplir un año, porque no había medicinas, porque el frío o el hambre eran más fuertes que mi voluntad. Yo los sostenía en brazos hasta que su respiración se apagaba, y luego tenía que seguir viviendo como si nada. Eso fue lo que más me rompió por dentro, tener que callar mi dolor para no mostrar debilidad. Pero había una pequeña chispa en mí que nunca se apagó. Esa chispa eran ellos, los que sí sobrevivieron. Cada sonrisa, cada manita agarrando la mía, cada mamá susurrado en medio de la oscuridad me recordaba que debía seguir luchando. Y aunque estuviera atrapada, aunque el hacendado me creyera suya, yo tenía un mundo propio con mis hijos. En ese mundo, aunque fuera de barro y lágrimas, había amor. La gente del pueblo me veía como una sombra. Cuando alguna vez lograba salir, todos murmuraban a mis espaldas. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Decían que yo había aceptado esa vida por ambición, que me quedaba con un hombre rico para tener comida segura. Nadie sabía la verdad. Nadie se imaginaba que yo había sido vendida, que no había tenido opción. Guardé silencio, porque en esos tiempos la voz de una mujer no valía nada. Recuerdo una noche en particular. Estaba en la cocina, los niños ya dormían, y yo miraba la luna a través de una ventana rota.
Pensé en escapar otra vez, pero esta vez con más fuerza. Me dije, no importa si muero en el camino, no importa si nos atrapan. Lo que importa es que mis hijos sepan que su madre no se resignó, que luchó hasta el último aliento. Y con ese pensamiento empecé a planear, aunque en silencio, porque el miedo de que alguien descubriera mis intenciones era más grande que yo. Los años siguieron pasando, y aunque mi cuerpo estaba cansado y mis fuerzas se iban agotando, mi mente se aferraba a una sola cosa, la esperanza de un futuro distinto para mis hijos. Y poco a poco, ellos también comenzaron a notar que algo no estaba bien. Ya no eran pequeños que solo pedían comida o abrigo. Eran adolescentes que preguntaban, que miraban a su padre con ojos de rabia y que me preguntaban a mí, ¿por qué lo soportas, mamá? ¿Por qué sigues aquí? No tenía respuesta. Solo podía llorar y decirles que algún día entenderían. Pero en mi corazón ya estaba sembrada la semilla de la rebeldía. Sabía que no podía seguir así para siempre. Y entonces llegó un día que lo cambió todo. Un día en el que, sin buscarlo, descubrí una verdad que me dio fuerzas y me llenó de valor. Una verdad que sería el inicio de mi decisión más peligrosa. Hijo, aquella verdad llegó a mí de manera inesperada. Fue en una tarde de verano, cuando el sol quemaba la tierra y yo, como siempre, trabajaba en el campo con los niños mayores. Ellos ya eran fuertes y me ayudaban a cargar sacos, a recoger maíz, a soportar la rutina que nos mantenía atados. Ese día, uno de los jornaleros nuevos, un hombre de mirada noble, se me acercó en secreto. Me entregó un papel arrugado y con voz baja me dijo, guárdalo, nadie debe verlo ahora. Léelo cuando estés sola. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa misma noche, cuando todos dormían y el hacendado roncaba en su habitación, encendí una vela y desplegué el papel. Era una carta. En ella, ese hombre me revelaba que había un grupo en el pueblo dispuesto a ayudar a las mujeres como yo, mujeres que habían sido vendidas, esclavizadas y sometidas a matrimonios forzados. Decía que no era la única, que había muchas como yo, y que juntas habían empezado a organizar fugas hacia otras tierras. Esa revelación me estremeció. Por primera vez en muchos años, sentí que no estaba sola, que mi historia no era un secreto enterrado en la oscuridad. Había esperanza, había manos dispuestas a arriesgarse conmigo. Pero también había miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el hacendado descubría la carta? ¿Y si me arrebataban a mis hijos como castigo? Pasé noches enteras sin dormir, pensando, rezando en silencio, abrazando a mis hijos mientras ellos soñaban, preguntándome si tenía derecho a arriesgarlos. Pero luego miraba sus rostros, su inocencia manchada por los gritos y los golpes, y comprendía que quedarme era peor que huir. Porque quedarme significaba condenarlos a la misma vida de cadenas que yo había vivido. Los mayores empezaron a notar mi inquietud. Una noche, mi hija mayor, apenas de 15 años, me tomó de la mano y me dijo, «Mamá, yo sé que estás planeando algo. No tengas miedo, yo te voy a ayudar». Sus palabras me atravesaron el alma. Ella, que ya empezaba a convertirse en mujer, entendía mejor que nadie lo que significaba quedarse en aquella casa. Ella temía convertirse en otra víctima, en otra prisionera del hacendado. Y fue en ese momento cuando decidí, no más. No podía permitir que mis hijas repitieran mi destino. Empecé a planear con cuidado. Guardaba pedacitos de comida, escondía monedas que encontraba tiradas, enseñaba a mis hijos a moverse en silencio, a no hacer ruido cuando el hombre de la casa estaba cerca. Cada detalle contaba, porque sabía que una equivocación podría costarnos la vida. El hombre que me dio la carta comenzó a visitarnos más seguido, siempre con discreción. Me enseñó caminos escondidos entre los matorrales, me habló de casas seguras en pueblos lejanos y me juró que si llegábamos hasta allí, encontraríamos refugio. Yo quería creerle, aunque el miedo seguía clavado en mi pecho. Los días pasaban lentos, pero la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó en una noche de tormenta. La lluvia caía con furia, los truenos hacían temblar las paredes, y el hacendado, borracho, dormía profundamente. Miré a mis hijos, todos reunidos en silencio, con los ojos brillando de expectación y miedo. Les dije con voz firme, «Hoy nos vamos». Nunca olvidaré sus rostros, mitad asustados, mitad esperanzados.
Nunca olvidaré cómo mi hija mayor abrazó a los más pequeños, cómo mis hijos varones cargaron lo poco que podíamos llevar. Esa noche, con la lluvia cubriendo nuestros pasos, nos escapamos. Hijo, esa noche de tormenta quedó grabada en mi piel como un fuego imposible de apagar. Salimos del rancho de Skyfos. Empapados, con el corazón latiendo como un tambor. La lluvia era nuestra aliada, ocultaba nuestros pasos, borraba las huellas en el barro y apagaba cualquier ruido que pudiéramos hacer. Mis hijos pequeños temblaban, no sabía si de frío o de miedo, pero no lloraban, como si entendieran que cualquier sollozo podía significar el fin. Caminamos por senderos ocultos, guiados por la poca luz de los relámpagos. El hombre que me había entregado la carta nos esperaba bajo un árbol enorme, cubierto con un sombrero viejo que apenas lo protegía del aguacero. Cuando me vio llegar con todos mis hijos, sus ojos se abrieron con sorpresa. Tal vez no creyó que tendría el valor de huir, mucho menos con 16 niños detrás de mí. No tenemos tiempo, me dijo en voz baja. Sígueme, y pase lo que pase, no te detengas. Así lo hicimos. Caminamos durante horas, con los pies hundidos en el lodo, con la ropa pegada a la piel, con el alma cargada de miedo y esperanza. En cada trueno pensaba que eran los hombres del hacendado, que habían descubierto nuestra ausencia y venían tras nosotros con perros y rifles. A cada sombra temblaba, a cada rama que se quebraba mis hijos se aferraban a mis manos. El camino se hizo eterno. Algunos de mis hijos se desplomaban del cansancio, y yo los cargaba en brazos, aunque mis fuerzas ya no alcanzaban. Los mayores ayudaban a los más pequeños, se turnaban para sostenerlos, y fue en ese momento cuando comprendí que el sufrimiento nos había hecho una familia indestructible. Al amanecer llegamos a un viejo granero abandonado. Allí descansamos, con el corazón en un puño, esperando que nadie nos hubiera visto. El hombre que nos guiaba nos dio pan duro y un poco de agua. Para mis hijos era un banquete. Yo no probé bocado, solo observaba sus caritas iluminadas por el sol débil de la mañana, agradeciendo en silencio que aún estuvieran conmigo. Pero la calma duró poco. Ese mismo día escuchamos rumores. El hacendado había enviado hombres armados a buscarnos. La noticia corrió rápido por los pueblos cercanos. Todos sabían que una mujer con tantos hijos había escapado, y algunos se ofrecían a ayudarnos en secreto, mientras otros nos miraban con miedo, como si nuestra presencia atrajera desgracia. Tuvimos que seguir moviéndonos. Caminábamos de noche, dormíamos escondidos durante el día, en cuevas, en establos vacíos, en cualquier rincón donde el frío y los insectos nos dejaran descansar unas horas. Algunos de mis hijos enfermaban, con fiebre, con tos, con la piel cubierta de llagas por las picaduras. Yo los abrazaba y rezaba, implorando a Dios que no me los arrebatara en medio de la huida. Hubo momentos en que pensé rendirme. Una noche, cuando uno de mis hijos se desmayó de hambre, me arrodillé en el barro y lloré en silencio. Pero mi hija mayor me levantó del suelo y me dijo: «Mamá, no podemos volver. Si volvemos, moriremos todos». Y tenía razón. Esa niña, con apenas 15 años, se había convertido en mi fuerza, en mis pies cuando ya no podía caminar, en mis brazos cuando ya no podía cargar. Gracias a ella seguí adelante. El hombre que nos guiaba nos llevó por senderos que solo los campesinos conocían. A veces pasábamos a pocos metros de los jinetes del hacendado, ocultos entre la maleza, conteniendo la respiración, rezando para que no nos descubrieran. Cada paso era una batalla, cada noche era una victoria. Y así, después de semanas de huida, llegamos a la frontera de aquellas tierras. Frente a nosotros se extendía un río enorme, ancho y furioso por las lluvias. Del otro lado, nos dijeron, había un pueblo donde podríamos encontrar refugio. Pero cruzar ese río significaba arriesgar la vida de todos mis hijos. Esa noche me quedé mirando el agua oscura, con el corazón destrozado. ¿Debía arriesgarme a cruzar y tal vez perderlos en la corriente? ¿O debía quedarme y enfrentar la furia del hacendado? Hijo, esa noche frente al río fue la más larga de mi vida. El agua rugía como un monstruo dispuesto a devorarnos, y el miedo se colaba en mis huesos. Mis hijos me miraban, esperando que tomara una decisión. Todos confiaban en mí, pero yo misma dudaba si lograríamos sobrevivir a esa corriente furiosa. Me arrodillé en la orilla, recé en silencio y pedí a Dios que me diera fuerzas.
Entonces recordé todo lo que habíamos sufrido, los golpes, el hambre, las cadenas invisibles de la esclavitud, los llantos de mis hijos por las noches. Y supe que no podía detenerme. Si habíamos llegado tan lejos, no sería para volver atrás. Con la ayuda del hombre que nos guiaba, improvisamos balsas de madera y cuerdas. Los mayores ayudaban a remar, mientras yo sostenía a los más pequeños contra mi pecho. Entramos en el agua con el corazón acelerado, y el río nos arrastró con furia. El frío nos cortaba la piel, y por momentos pensé que nos hundiríamos. Escuchaba los gritos de mis hijos, veía sus manitas aferrarse a las sogas, y mi alma se partía en 1000 pedazos. Pero Dios escuchó mis plegarias. Después de una eternidad de lucha contra la corriente, llegamos a la otra orilla, exhaustos, empapados, pero vivos. Nos abrazamos llorando, temblando de frío, pero con una luz nueva en los ojos, la luz de la libertad. En ese pueblo nos recibieron con compasión. Nos dieron techo, comida y un lugar donde empezar de nuevo. No fue fácil. Trabajé día y noche, lavando ropa, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para alimentar a mis hijos. Pero al fin éramos dueños de nuestro destino, libres de las cadenas del hacendado. Con el tiempo, mis hijos crecieron. Algunos aprendieron